Vamos a hablarles de fenómenos paranormales que se producen en el cuartel abandonado de Alcalá de Guadaira. José David, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Luis. ¿Has estado en el cuartel? ¿Cómo? Hemos estado en el cuartel, Sí. Y la verdad es que viviendo una experiencia única. Una experiencia extrema, como decimos nosotros. Extrema, ¿no? Yo os veo disfrutar tanto con estas cosas y yo digo, bueno, ¿y por qué disfrutan tanto con esto? Yo, cuando es una cervecita con unos amigos lo podría entender, pero... Nosotros entre escombros estamos siempre a Qué gusto. gusto. Un ladrillo caído. Además que es verdad. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo ha sido este testimonio de este cuartel abandonado de Alcalá de Guadaira, que mucha gente lo reconocerá, habrá pasado por la puerta en más de una ocasión, ¿no? Bueno, pasar por la puerta es complicado. Vamos a situarnos quizás primero, porque estamos hablando de... Pero la puerta es por los aledaños, por la zona, ¿no? Bueno, también por la cercanía. También es complicado, la cercanía sí. Pero... O sea, ¿que no se puede pasar por allí o qué pasa? Sí. Claro, ¿que va, que os deja un helicóptero y os deja caer? Casi, porque para pasar parece que hace falta los tractores del Rocío, pero bueno. Estamos hablando del antiguo acuartelamiento de Soria 9. Se encuentra en Alcalá de Guadaira, Sevilla, y se encuentra muy cerquita de lo que es la cárcel de mujeres que se encuentra también en esta misma localidad. La experiencia la tenemos, pues... ¿Dónde está la Pantoja? Efectivamente. Pues la experiencia la tenemos precisamente el viernes de esta semana pasada. Y bueno, allí nos reunimos aproximadamente unos 60 amigos con nosotros. Y cuando llegamos allí después del periplo del camino, que la verdad fue bastante complicado, lo primero que te encuentras son tres edificios que son idénticos entre sí. Edificios donde, bueno, eran las habitaciones, todo el tema de baños, etcétera, de todo lo que eran los soldados que se encontraban en este acuartelamiento. Muy cerca de él se encuentra una zona de recreo, una zona donde hay una piscina, donde hay todo lo que es zona deportiva de este acuartelamiento. Y más allá, pues ya encontramos todo lo que es pabellón de oficiales, donde encontramos también tema de baños, donde se puede encontrar incluso hasta unos pequeños calabozos que aún quedan en pie de este edificio. Y ya, si nos vamos justo hacia la zona contraria, nos encontraríamos pues todo lo que es el antiguo polvorín, que evidentemente ya no existe como tal, pero que aún queda esas garitas que custodian, ¿no?, ese tipo de edificio. Bien, pues lo primero que realizamos con todas estas personas que nos vienen y que nos acompañan a esta ruta, pues ese barrido fotográfico. Y antes justo de empezar, Jesús, que se encontraba también evidentemente con todos nosotros, pues comienza a realizar una introducción a lo que es este lugar. Una introducción en el cual pues explicamos en qué va a consistir la experiencia, qué es lo que vamos a realizar. Y bueno, en ese mismo momento comienzan unos fuertes golpes a producirse en la planta superior. Mientras Jesús está explicando, nos desplazamos a esta planta superior a ver si hay alguien que pueda estar pues en ella, y allí no había absolutamente nadie. La verdad es que bueno, es algo que nada más empezar este tipo de experiencia ya comiencen pues estos tipos de fenómenos a pasar, a suceder, pues la verdad es que es algo impactante. Sí, porque fijaos, el detalle curioso de la zona. Imaginaos una noche muy fría, oscura, tremendamente oscura, muy oscura, y que nos recibieran esos tres edificios de forma majestuosa allí en medio, sin prácticamente casi poder ver, solamente con las pocas linternas que teníamos allí en aquel momento. El edificio tiene varias historias por las cuales está siendo investigado. La primera es precisamente por suicidios. Suicidios que han podido ser recopilados gracias a pocos datos, que han podido dar personas que han estado allí realizando el servicio militar en ese acuartelamiento del Soria 9 abandonado, lógicamente, de Alcalá. Suicidios que se sitúan, al menos según la referencia, en dos zonas. Hay que decir a los oyentes que esto tenemos que corroborarlo un poco más, porque estamos siguiendo la pista de esos posibles suicidios, ya que por parte del estamento militar, lógicamente, no facilitan datos por el hecho precisamente de guardar el secreto de lo que allí estaba ocurriendo en épocas pretéritas. Pero bueno, dos suicidios, al menos dos,
que se hayan podido decir. El primero estaría situado en una garita que está en la zona superior de lo que antes era el polvorín, desmantelado, por cierto. Sí, pero Jesús, yo también he hecho la mili, y la hice en otro cuerpo en aviación, y también recuerdo algún caso de suicidio en garita, y no había fantasmas. Bueno, éramos más fantasmas lo que estábamos haciendo la mili que... En ese caso, yo que he hecho la mili en el cuartel de Raca 14, sí puedo decir que incluso estuve visitando una garita, la cual pues había precisamente, se había suicidado allí un soldado, en este caso estamos hablando de unos años antes, y estaba justamente la mancha de sangre en el techo, y esa garita estaba cerrada, lo que se suele decir, arrestada. O sea, la garita estaba cerrada y no se podía entrar allí. Y durante las noches en las cuales hacíamos guardia, no eran pocos los momentos en los cuales durante esa guardia, a mí mismo me podían decir los compañeros que habían visto como una luz estaba encendida allí dentro de la garita, y por las cámaras exteriores, las que pegaban justamente al hospital militar, también se había visto una especie de luz salir precisamente de aquella garita. De hecho, Jesús, durante esta experiencia que tenemos en este acuartelamiento de Alcalá, justo donde está esa garita que estabas comentando, esa garita donde se produce este suicidio, se ve una sombra que sale de lo que es uno de los edificios y se dirige precisamente hacia esa zona de la garita. Exacto. Y además hay otro suicidio que está justamente parte de la parte baja de la piscina, justamente porque, bueno, en este caso fue en el tiempo en el cual se estaba haciendo una patrulla interior, y sería en la zona que está entre el edificio 3 y la zona de piscinas. Esos son los dos datos que nos han comentado. Pero hay otros dos datos curiosos en esta zona, que no le encontramos mucho sentido. Y es una mujer, la aparición de una mujer, que sería, que la habrían visto en el edificio 1 y en el 2, justamente en la planta superior, en la parte de arriba, donde estaría situada la zona Furriel y la zona de, posiblemente, de donde se recogería el armamento. Y lo segundo es una niña, en este caso el sonido de una niña, que habría sido captado en el edificio número 2 y cerca de la zona donde está el polvorín. ¿Por qué digo curioso? Porque no se sabe bien a santo de qué hay precisamente la aparición de la niña y de la mujer. No sabemos si son hechos posteriores al cierre del acuartelamiento, luctuoso en este caso, o anteriores al mismo, como podría haber sido durante la época de la posguerra. No tenemos ninguna referencia en la misma actual sobre ese tipo de datos en cuanto a esos registros, pero sí es cierto que se ha captado tanto en imágenes como en sonido, los cuales están siendo procesados por nosotros, por este equipo de investigación. Esos son los antecedentes de ese sitio, del acuartelamiento del Soria 9 en Alcalá de Guadaira, abandonado, por cierto. Posteriormente a esa experiencia fotográfica, realizamos la sesión de psicofonía. Sesión de psicofonías con la Spirit Box. No, primero sesión de psicofonía, psicofonías abiertas, con, en este caso, grabadoras. Eso es. Al antiguo Sansa, como Dios manda. Así es. Y en este caso, bueno, ¿qué es con los móviles en este caso. Bueno, aquí hay un resultado que es, cuanto menos, curioso, pero me gustaría antes de dar ese resultado hablar de un par de experiencias previas a este resultado, a esta psicofonía. Estamos hablando de la última visita, que de eso hace una semana, este próximo viernes hará una semana. Bien, nos dividimos en 3 grupos, ocupando cada grupo un edificio y realizando en cada uno de los 3 las mismas experiencias. Barrido fotográfico previo y, en segundo lugar, la sesión de psicofonías. Lo curioso del caso: en primer lugar, apareció el sonido de una especie como de portazo grande, lejano, distante. Sí. Cuando allí no hay puerta ninguna. Ni puerta, ni ventana, ni nada. No. Un tablón que se haya caído, No, porque es un sonido metálico. Tampoco sería el sonido de la cárcel, porque estamos hablando de horas intempestivas, algo más de las 12 de la mañana, y lógicamente también estaba algo lejos, algo retirado, y no habría tampoco ninguna referencia sonora en esa dirección. Eso es lo primero, pero hay algunas cosas más que se pudieron oír. Algo así, pero más metálico. ¿Hay alguna referencia más de otras cosas que le ocurrieron a algunos grupos? Sí, hubo experiencias como precisamente de golpes, como bien está diciendo Jesús, incluso de piedras que también tuvieron algunos de esos grupos oportunidad de tener, de experimentar, de como si alguien le estuviese tirando piedras, e incluso pues hubo grupos en los cuales pudieron oír parafonías
en estos edificios, ¿no? Parafonías en el curso, en algunos de ellos, por ejemplo en el grupo que yo llevaba, en una de las habitaciones nos dijeron claramente, y todas las personas que íbamos en ese grupo lo pudimos oír, fuera. O sea, nos mandaron a que nos fuésemos de allí, ¿no? Efectivamente. Además era una voz, yo digo además que era totalmente militar, porque fue una voz contundente. O sea, era una orden, ¿no? Era una orden. Era yo. Ya decía yo que me sonaba la voz, pero... Bueno, pues por parte de otro de los grupos también obtuvieron resultados que en este caso eran como una especie de pisadas en la planta superior, planta segunda, mientras que se estaba realizando experiencia en la planta primera. Es decir que la vez anterior, que hicimos esa ruta extrema, hubo personas que se sintieron indispuestas. También se sintió indispuesto un chico que estaba con nosotros y que tuvimos que asistirlo a la parte exterior del edificio número 2 y que a partir de ahí pues se tuvo que parar la experiencia de su grupo, porque cuando ocurre este tipo de cosas pues solemos prestar atención para evitar de que ese problema pueda ir a mayor. De hecho, siempre recomendamos que si alguien se siente mal no se haga el valiente, sino todo lo contrario, que lo diga al responsable del grupo y que inmediatamente salga fuera con la idea de poder disipar un poco esa energía que está captando de aquel sitio. Y bueno, en cuanto a la experiencia en sí, los resultados. Mira, hay algunos resultados que vamos a comentar anteriormente de algunas experiencias en otros lugares, porque son similares al que vamos a comentar y porque también los oyentes puedan diferenciar un poco las psicofonías, en este caso los resultados sonoros que sostienen en esas investigaciones. Y yo creo que podríamos empezar, si te parece, David, por el monasterio del Diablo, monasterio de Carmona. Sí. Y precisamente una de las psicofonías que tuvimos aquí algunas semanas, pero que es muy significativa, porque es una respuesta a una pregunta que le hace nuestro amigo Antonio. Sí. En la cual, pues bueno, él siempre tiene esa intención, ¿no? De querer ver algo, y él siempre realiza la misma pregunta, ¿no? ¿Puedes mostrarte corpóreamente para poder verte? Y bueno, precisamente pues le dan una respuesta, y una respuesta también bastante contundente. Un no. Pero muy claro. Sea quien está arriba, ¿puedes mostrarte? Se escucha justo al terminar la pregunta, se escucha no. Pero lo podemos escuchar. Lo inunda todo en la voz. Sí, no. Sea quien está arriba, ¿puedes mostrarte? No. De forma clara, además, de forma tajante, contundente. Este tipo de voces contundentes es lo que vamos a, salvo una de ellas, una de esas psicofonías, son las que vamos a oír esta noche. Precisamente este no del monasterio del Diablo, que viene a colación sobre esa manifestación corpórea, después no ocurre así. Es una de las incongruencias que normalmente nos encontramos en las investigaciones. A lo mejor dice, ¿hay alguien aquí? Y una psicofonía dice, no. Entonces, ¿cómo responde? ¿Cómo respondido? O sea, son cosas que todavía estamos intentando dilucidar a ver por qué narices nos da una respuesta que es incongruente. Que la siguiente pregunta inmediatamente sería, ¿por qué me has metido? Hay que irse a ajuste y quitar ese... No, el no automático. Hay que quitar el no automático. Sí, bueno, es uno de los momentos en los cuales también la respuesta es contundente. Otra respuesta contundente. Sí, precisamente en el hospital, en el complejo hospitalario de San Pablo, que a nuestro amigo José Manuel más le gusta decir el sanatorio de los muertos. No entiendo por qué, pero bueno. Bueno, yo no he visto nunca un muerto que vaya a un sanatorio, pero bueno. Tampoco. Bueno, ¿qué saben ustedes? Las cosas que se hacen en el más allá. Bueno, pues aquí nuevamente a nuestro amigo Antonio pues pregunta ahora si alguien que esté allí, esa entidad que esté allí, puede decirle su nombre. Y en este caso, pues vuelven a repetirle la misma respuesta que antes, ¿no? También le dicen que no. Si estás aquí, ¿puedes decir tu nombre? Bueno, esto es... clarísimo. Pues te hubieran dicho de traer una tapia, vamos ya. Prácticamente. Sí. Además es contundente. Vamos a verlo de nuevo. Si estás aquí, ¿puedes decir tu nombre? Es un no clarísimo. Amplificado, se escucha bastante bien y además se escucha un no bastante claro. Hay que decir también que cuando hacemos este tipo de experiencias siempre tenemos la cosa de intentar guardar todo el silencio que se pueda, no solamente de que las personas no hablen, las personas ni siquiera susurren, porque si hay alguien que susurra en ese momento por decir algo, ¿has visto lo que es? Eso prácticamente después cuando lo estás escuchando para realizar el análisis te da confusión a lo que pueda ser una psicofonía. Puede desvirtuar algo. Claro. Decimos incluso de que si alguien quiere comentar algo, que lo haga en voz alta, que no lo haga precisamente susurrando. Y bueno, incluso evitamos que se haga ruido con piedras, con diferentes objetos,
con objeto precisamente, y valga la redundancia, de evitar esas cosas, ¿no? Y esa voz, allí en ese momento, cuando se graba esta psicofonía, nadie pudo escuchar ese no. Sin embargo, quedó captada en este audio, ¿no? Vamos a si te parece, Luis... Bueno, antes, me voy a permitir un momentito. Antes de continuar, 2 detalles de esta psicofonía, los cuales pues ya aquí ya podemos exponerlo con más tiempo y poder los oyentes aprender un poco más sobre esa audición. 2 detalles más. Como decía David, el tema del silencio durante las sesiones psicofónicas. Si os fijáis, se escucha una gota de agua. Imaginaos el silencio que hay allí, que solamente es una gotera la que se escucha de fondo de forma cristalina, y ese no. El no ha tenido que ser amplificado. Pero hay otro detalle más. Mientras que la persona que hace la pregunta se le oye una reverberación propia del lugar, que está diáfano y de interior, el no tiene reverberación ninguna. Sí. Es como, no tiene ese pequeño eco, es un no. Exacto, es perfecto, es limpio. Eso es 2 detalles que nos hacen pensar dentro del análisis que es una voz de procedencia desconocida, extraña, porque no puede haberse tomado en ese sitio, ya que si hubiera tenido estas 2 condiciones, o bien una reverberación, o bien de una forma menos nítida de lo que lo ha hecho en este caso. Pues vamos a escuchar otra. Vamos a escuchar una tercera psicofonía también de este mismo complejo hospitalario de San Pablo. Y es quizás una de las psicofonías que, bueno, de las últimas que se han sacado, de las más sorprendentes, ¿no? Ya tuvimos la oportunidad de escucharla en su momento, y es de esta pequeña niña que dicen que se aparece por este lugar. Muchas de las personas que nos han acompañado a estas rutas extremas cuando la hemos realizado en el complejo hospitalario de San Pablo nos han dicho en ese mismo momento que habían visto a la niña, incluso gente que era totalmente incrédula en todo lo que son este tipo de experiencias, pues a raíz de ver esta niña, que nos lloraban incluso algunos como niños pequeños, pues han dicho de que a partir de entonces su percepción de todo lo que es los fenómenos paranormales cambiaba completamente, ¿no? Pues se escucha precisamente esta pequeña que parece saludarnos, en este caso una psicofonía captada por uno de estos amigos que nos acompaña, por José Manuel, y bueno, esta niña, ya digo, parece saludarnos, nos dice 2 veces, por dos veces nos dice hola. Nos dice hola, hola. Vamos a escuchar. ¿Cómo te llamas? Se escucha 2 veces. El segundo más melancólico, ¿verdad? Sí, es más melancólico, como más tristón, ¿no? Como diciendo, no me han escuchado, ¿no? La primera vez, ¿no? La verdad es que esta voz de esta niña es curioso porque la última de las veces que hemos estado allí, estuve analizando este domingo pasado, ¿no? Estuve analizando algunos de los audios que tengo todavía por ahí perdido, que todavía no había podido tener por tiempo oportunidad de analizar. Y es curioso porque tengo un audio, que ya lo traeremos también, en el cual esta niña, esta misma voz, vuelve a saludar y vuelve a decir hola. En esta ocasión, esto hay que decirlo, fue en el hospital, fue grabado en el hospital, mientras que esta segunda voz, este segundo hola, está grabado en la high school, en la escuela, en el colegio. Vamos a escuchar otra vez. ¿Cómo te llamas? Dice 2 veces. 2 veces. Hola, hola. Y esa segunda vez, como dice Miguel... Es impresionante, ¿eh? Esa es impresionante. Esa es ¿Eso impresionante. está hecho con teléfono? Eso está hecho con un teléfono, sí. Sí. La grabadora se utiliza un teléfono. Y ya vamos a llegar a ese resultado del último día que estuvimos en el cuartel de Alcalá de Guadaira. Os ha impresionado hasta la psicofonía, ¿verdad? Sí. Pues agarraros, macho, que viene en curva. Segunda sesión psicofónica de allí del cuartel de Alcalá de Guadaira en el edificio número 3. Parece que vas a hacer aquí ahora la experiencia. Sí, prácticamente la vamos a hacer aquí. Está viviendo, Prácticamente la vamos a hacer aquí. Que psicofonía me encanta. Estamos todos aquí. No, porque si no me olvido unos detalles de Don Bosco. Ahora mismo. ¿De Don Bosco? De Don Bosco. Bueno, pues vuestro patrón. Cuidado que José Manuel canta. No, que no salimos del tema. Ya lo sé. Se hace una pregunta al aire y la respuesta, os aviso, no está amplificada, ni limpiada, ni nada. Es tan pura y cristalina que no ha hecho falta. Vamos a oír la psicofonía, la cual dice, sí, aquí estoy. Primera sesión número 2, apartamento 9 en Alcalá de Guadaira. ¿Hay alguna entidad con nosotros? ¿Lo habéis oído? Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Podemos oírlo otra vez, por favor. Clarísima. Empezamos ya. Primera sesión de psicofonías, número 2,
¿Hay alguna entidad con nosotros? Sí, aquí estoy. Además, a mí me resulta acento andaluz. Sí, andaluz. Sí, Es andaluz, completamente. sí, completamente. Como nombre mayor. Sí. No... Sí, aquí estoy. Planta superior. Estaba justamente en la zona donde estaba donde se recogía la ropa, donde se guardaba la ropa. Almacén. Eso, el almacén de ropa de allí, de ese edificio número 3.